Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Olga y bienvenidos En Saludarte. Hoy les quiero contar una historia que me pareció súper interesante. Durante mi camino en aprendizaje de medicina alternativa, de la vida saludable, de psicología, encuentro muchísima gente muy interesantes con sus historias que me sorprenden mucho. A Melissa conocí en el curso de biomagnetismo médico. Platicamos y muy rápido decidí que quiero compartir esta historia con ustedes. Hola Melissa, ¿cómo estás? Olga, muchas gracias, muy agradecida de estar aquí en tu espacio bello. Pues qué bien, bienvenida siempre. Muy amable, gracias. Cuéntame, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu background, tu fondo, ¿no? Tu profesión? Bien, yo soy médico general. Fui formada en la Autónoma de Aguascalientes, aquí crecí yo. Desde pequeñita supe que quería ser médica. Realmente no tuve nunca otra opción. Llegué a la universidad con 17 años. Tuve una formación meramente científica en la medicina convencional. Sin embargo, fui criada por abuelos muy apegados a la medicina alternativa. Yo crecí viendo a mi abuelo cultivando la miel, él era apicultor. Mi abuela inyectaba siempre alrededor de remedios caseros o remedios alternativos, hierbas. Y el último año de formación en la universidad fue clave para mí. Eso fue hace 10 años. En 2008 tuve oportunidad de ir a California, a un intercambio académico. Fui como estudiante de medicina. Y en ese año yo me enfrenté con inquietudes. Era la primera vez que yo veía otro sistema de salud diferente al mexicano. Y me enfrentaba con la disyuntiva de decir, bueno, ¿qué hay más allá de la medicina? Realmente hay muchos avances, la medicina salva la vida, sí, siempre lo he visto y lo he agradecido. Pero específicamente en el tema de cáncer, los pacientes con cáncer, en donde todo lo más adelantado, lo más sofisticado, muchas veces no es suficiente y no terminan bien. El dolor y el sufrimiento es un tema importante. Justamente yo recuerdo que me habías contado que te estabas formando para ser cirujana, ¿verdad? Ciertamente, ¿Sí? esa línea yo llevaba. Ajá. ¿Sí? Cuando fui a California en 2008, fui a hacer una rotación de cirugía colorectal. Y lo mío era lo quirúrgico, siempre me gustó lo quirúrgico. Yo me veía como cirujana oncológica o cirujana plástica, que era lo que más me apasionaba, ciertamente. Entonces, ¿dónde fue este cambio? ¿Qué en realidad pasó que pues decidiste investigar otras cosas? Fue en California donde yo por primera vez vi pues el uso de las plantas, pero ya a nivel médico, a nivel medicinal, para el alivio, para la paliación de pacientes ya muy malitos de cáncer, que me abrió mucho la mente y me hizo investigar y me hizo querer ver más allá de lo que la medicina convencional me enseñaba. Al año siguiente de California me fui a Nueva York a un hospital especializado en cáncer, el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, y allí desperté con más inquietudes porque yo decía, bueno, no es el dinero lo que hace la diferencia, los recursos acá no son un problema. Yo veía pacientes enfermos de cáncer en el Hospital General de México, con mucho sufrimiento, con mucha carencia de recursos que no había en Nueva York. Y sin embargo yo veía al mismo paciente doliente, sufriendo. Y la vida solita me va llevando, ¿no? La vida solita me fue ofreciendo oportunidades, puertas. En 2012 se me dio la oportunidad de un trabajo en la selva de Yucatán como médica rural, un programa de la Secretaría de Salud, y que no pensé dos veces, en irme. Lo tomé como una oportunidad de descubrimiento, de aventura, ¿sí? Y allá fue donde mi camino tomó hacia otro lado, así es. En la selva yucateca me di cuenta que la medicina que me daba la Secretaría de Salud, yo iba en un camión con una enfermera, un dentista, esa medicina que la Secretaría de Salud me daba no
no me hacía resolver para nada la problemática de salud que yo veía en esos pueblos. Y esa frustración, esa limitación con la que yo me enfrenté, fue lo que me hizo abrir mis ojos, abrir mi conciencia para entender, investigar y abrirme a otro tipo de medicina. Fue así que pues pedí conocimiento, pedí capacitación a las parteras, a los chamanes, a los yerbateros de la selva maya yucateca. Y ahí fue donde... Entonces allá en selva yucateca, en realidad se puede decir que empezó tu formación de la medicina diferente, así alternativa. Es, así es. ¿Qué conocimiento obtuviste allá? ¿Cómo era? Bueno, allá las poblaciones que yo visité durante 4 años y medio son poblaciones realmente incivilizadas, de difícil acceso, en donde muchas veces el español ni siquiera lo hablaban. Entonces yo tuve que aprender un poco de maya e involucrarme a otro nivel con esas familias donde hay una riqueza incuantificable, ¿verdad? Porque aprendí de medicina, pero también de humanismo y de la vida misma, ¿no? Ahí lo primordial que aprendí fue el uso de hierbas. Yo vi cómo esas parteras, esas curanderas, sin tener ningún tipo de preparación académica, sabían curar. Sabían el uso ancestral, que era conocimiento pasado de generación en generación, y con eso curaban ellos. Eso fue mi primer avistamiento hacia la medicina holística, vamos a decir. Y eso fue nada más la primera puerta que se me abrió, porque lo único que pasó fue que me aventé un clavado total a todo tipo de terapia alternativa que se me cruzaba. En la región es muy común que hayan chamanes y personas, hombres y mujeres medicina de otros países que lleguen a Yucatán. Y a todo yo entré, quería yo conocer de todo. No, muy bien, muy bien. ¿Y cuál es tu labor ahora en este momento? Ya pasaron varios años, ¿verdad? De tu visita. Y yo te veo, te sigo en Facebook, sí, porque estamos en contacto. Y veo todo el tiempo viajas por el mundo, ¿no? Con tu labor actual. 4 años y medio estuve sirviendo como médica rural y también preparándome. Fueron años de labor muy intensa. Me hacía jornadas realmente largas en la selva. Era muy difícil llegar a los pueblos y salir de ellos también. Y cuando yo sentí que mi etapa de médica rural terminó, renuncié al trabajo y entonces empezó una etapa de muchos viajes. Yo quería aprender más, quise ir a Perú para ver chamanes quechuas, para saber cómo trabajaban ellos. Quise compartir medicina y aprender de más hombres y mujeres medicinas que estaban en otras partes del planeta, y ahora veo pacientes en diversas partes, en Ciudad de México, en California, en Tamaulipas, en Valladolid. Valladolid, Yucatán sigue siendo mi base. Ah, mira. Allí es donde conocí a Aruma. Aruma sin duda es una parte fundamental de la medicina que hago. Ella llegó conmigo hace 5 años y medio y la uso como perra terapéutica. Ah, mira. En mis pacientes con cáncer y en mis pacientes pediátricos, sobre todo, ella tiene un papel fundamental. ¿Cómo trabajas con ella? Bueno, ella me ha acompañado a la selva mucho. Ella me ha acompañado mucho en mi etapa de preparación y tiene capacidad de ser como un cuarzo viviente. Ella tiene la capacidad de absorber energía negativa, absorber dolor, absorber desarmonía y transformarla en armonía. Y esa capacidad tienen todos los animales realmente, los gatos, los perros, los caballos. Y bueno, sí, me acompaña, se sabe portar bien, está entrenada en guardia y protección además. Ya se nota, ¿no? Muy bien portada. Es bien portada la perrita. Y cuéntame, porque nosotras nos conocimos en curso de biomagnetismo médico. Así fue. ¿Qué terapias ahora trabajas más? Porque seguro, pues, formación te mostró muchos caminos. ¿Cuál es lo que más usas ahora? ¿Cuál es lo que más te sirve? Hago una consulta holística. Mi fundamental objetivo con los pacientes es darles un abordaje integral. También soy yogi.
Hace 10 años empecé en el camino del yoga y ahí fue que entendí que el ser humano es una mesa de 4 patas. El cuerpo físico es una pata nada más. El cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual son las otras 3. Y si yo trato únicamente el cuerpo físico, estoy dejando de ver otras 3 que son igualmente importantes. Entonces, lo que yo hago en mi práctica médica actual es hacer un abordaje individual dependiendo del paciente, de sus inquietudes, de su apertura, de su padecimiento. Y siempre tomando en cuenta sus 4 esferas. Entonces, cada paciente tiene una consulta diferente, es un platillo diferente cada vez. Veo pacientes pediátricos, veo mujeres, niños, adultos, veo mucho paciente con cáncer y mucho paciente psiquiátrico. Pacientes que ya vienen con su tratamiento médico instaurado y continúan con él. Sin embargo, vienen conmigo buscando otra cosa, lo invisible, lo esencial. Lo esencial es invisible a los ojos. Y a eso es a donde yo voy. El biomagnetismo ciertamente es mi arma fuerte, es lo que utilizo con todos. A todos los pacientes les pongo imanes. Vale la pena que yo mencione cómo el biomagnetismo cambió mi vida. El biomagnetismo llegó cuando mi abuelo enfermó, tuvo 3 cirugías de columna por compresión medular, muy severas. Y él lo que tenía como secuela después de las cirugías era dolor. Un dolor indecible que no respondía ni siquiera a los opioides, a las drogas más potentes que hay para el dolor, que la medicina convencional tiene. Y en una ocasión nos dijeron de un médico biomagnetista y allí encontró alivio mi abuelo. Qué bonito. Ahí encontró alivio, los imanes fueron capaces de, pues de quitarle sus dolores y de que mi papi muriera sin dolor al final. Eso, exactamente. Ahí es a donde yo voy. La enfermedad, el sufrimiento, el dolor, yo creo que es una oportunidad, es una puerta, un regalo también que se nos da al ser humano. Y depende de uno cómo lo ve. O nos dejamos abatir y nos dejamos caer en ese abismo interminable de dolor, sufrimiento hasta que se acaba cuando se acaba. O tomamos esa oportunidad para transformar el dolor a través del arte, a través de la transformación misma del ser a un nivel más alto de conciencia. Eso es lo que yo busco con todos mis pacientes. No, pues muy bien. ¿Y qué puedes decir, por ejemplo, si tu formación muy científica, ¿no? Muy, en realidad, se puede decir por mucha gente cerrada, ¿no? Porque es como, pues, se cierra por todas las cosas que puedes tocar, que puedes comprobar, ¿verdad? Y toda esta formación, ¿cómo fue el cambio en realidad? Si sentías como una barrera, si sentías un bloqueo por tu formación, porque ¿a dónde voy? Quiero ver que no siempre las medicinas tienen que pelear, muchas veces tienen que ir juntas, ¿verdad? Así es. Muchas veces los alternativos niegan la medicina alopática y al revés, Así los alópatas niegan la medicina alternativa, que no debería de ser así porque se puede unir y se puede trabajar, como dices, en 4 patas, ¿verdad? Cada una tiene su función. Así es. Pero como de punto de vista de médico alópata, ¿cómo fue este cambio? ¿Cómo ver la otra forma de...? Ha sido un gran desafío, Olga. Realmente ha sido un desafío en donde me he enfrentado a críticas fuertes, a mucho juicio de compañeros, colegas médicos, de maestros. Sin embargo, ha valido la pena. O sea, sí he ido muchas veces contracorriente y he tenido que defender mis argumentos en frente de maestros importantes. Pero yo creo que estamos viviendo en la era de la revolución, o sea, no nos queda de otra. Realmente la medicina convencional, lo digo, salva vidas, ha sido mi formación y no me arrepiento nunca. He necesitado ser médica general para llegar... te ayuda, ¿verdad? Sí, ahorita por supuesto, mucho, han sido las bases siempre. Claro. Las bases están allí. Sin embargo, nada más fue mi trampolín, de donde yo me he impulsado para ir y buscar más allá de lo que nos
enseñan. Y creo que esto se puede y se debe de aplicar en todas las ramas de la vida ahora mismo. Estamos viendo y viviendo cambios, transformaciones a nivel global. Totalmente. Y aquí el que no fluye y el que no se atreve a ser flexible y a romper con paradigmas y a romper con sistemas, se queda atorado. Entonces sí, ciertamente ha sido un desafío grande y seguirá haciéndolo, pero estoy en un momento en donde ya no tengo miedo. Digo, ya pasé muchas barreras y ya simplemente sé que cada quien le tendrá que llegar su entendimiento a la hora que le tenga que llegar. Exactamente. ¿Y cuál mensaje puedes decir a la gente, como ya basando en todo tu conocimiento de antes, de ahora? ¿Qué mensaje quieres transmitir? Bueno, pues a mí me gustaría compartir que para todos los pacientes enfermitos que se encuentran con mucha desesperanza, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, compartirles un mensaje de apertura de conciencia. Yo creo que, como lo dije antes, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento es un gran regalo. Solo necesitamos verlo como tal. Ya que lo tenemos, eso no nos preguntó nadie si lo queríamos. Nadie queremos estar enfermos, pero ya cuando se nos da, cuando la vida nos da esa prueba, con mucha serenidad y con mucha tranquilidad, tomar eso como un gran regalo de transformación, porque realmente eso es una materia prima que se puede convertir en belleza, en salud, en transformación, que sin esa enfermedad nunca pudimos haber conocido. Una información grande, ¿no?, acerca de lo que está pasando, ¿no? Para obtener conciencia, ¿verdad? Exactamente, esa apertura de conciencia. Y que hay muchas alternativas realmente. Hay pacientes que les sirven mucho el biomagnetismo, hay pacientes que les sirve mucho la herbolaria, para todo hay. Entonces, que en ningún momento pierdan la fe, la esperanza, porque hasta el último aliento hay oportunidad de hacer, de buscar, de encontrar, siempre. Pues muchísimas gracias. A mí me inspiró muchísimo tu historia, la quería compartir. Muchas gracias. Y pues ojalá que ustedes también obtengan alguna inspiración y siguen aprendiendo, siguen buscando, siguen conociendo. Siempre. Y no se cierran en conceptos que ya tienen, que ya conocen. Muchas gracias. Muy amable, muy agradecida, Olga. ¿Qué les pareció la historia de Melissa? Para mí, de verdad, es muy inspirador. Como vemos que medicina alternativa con medicina tradicional, pues van juntas, no pelean, y es muy importante saber combinar y también abrirse a otros puntos de vista, a otras formas de pensar, porque unos de otros tienen mucho por aprender. Y de verdad les invito para que se abran, para que investiguen, que no niegan cosas así de inmediato. Pues la vida es una búsqueda constante y pues ojalá que les gustó el video y nos vemos en el siguiente. Chao.